desarrollo del liderazgo en el Distrito Cuadrangular Mid-South es la formación intencional y la integración de los seguidores de Cristo. En relación a los pastores hispanos del distrito, es una asistencia intencional de proveerles un camino y una guía para el crecimiento personal y ministerial. Este es un proceso que guiará al pastor a través de una relación de responsabilidad, ayudándole a descubrir dónde se encuentra en las áreas de conocimiento bíblico, carácter y habilidades, con el fin de ayudarle a tomar decisiones y establecer las metas hacia su crecimiento y formación. Les invito a ser parte de esta iniciativa. Las inscripciones para las conferencias virtuales están abiertas a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la conferencia Comprensión de los tiempos actuales. Primera de Crónicas 12:32 dice que de los hijos de Isaacar, 200 de ellos eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, y el pueblo los escuchaba. De esto se trata estas conferencias. Estas clases son dictadas por expertos conferencistas para equipar el cuerpo de Cristo. Son temas actuales para tiempos actuales. Este es un instituto bíblico básico intensivo y tiene diferentes módulos: Iglesia, Biblia, Ministerio y Teología. Cada módulo consta de 4 diferentes clases y cada clase la hacemos en 3 días diferentes. Estas clases le ofrecen 2 opciones. Usted las puede tomar de manera libre o con el propósito de recibir un certificado. Ahora, si usted quiere recibir ese certificado, necesita asistir a cada una de las clases y adicionalmente necesita responder por escrito preguntas que el maestro hace para cada una de las clases. Sócrates dijo, solamente hay un bien, el conocimiento. Y solamente hay un mal, la ignorancia. Segunda de Pedro capítulo 1 nos dice que añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, pero el conocimiento es clave para nuestra fe. Así que te invitamos a crecer en el conocimiento. Ven y nos acompañas. Buenas noches a todos ustedes en las diferentes naciones. Les estamos dando la bienvenida. Vamos a entrar, vamos a sumergirnos en esta noche en la palabra de Dios. ¿Cómo les parece? Bueno, otra cosa que les queremos decir es, realmente queremos que la palabra de Dios sea propagada, que ustedes sean bendecidos y que la misión, la gran comisión siga. También les queremos anunciar que hemos creado un link en Eventbrite. Si usted siente en su corazón y quiere donar para esta iniciativa y para que el evangelio siga siendo propagado, lo vamos a colocar aquí. Y si usted tiene algo en su corazón que quiera dar y quiera ofrendar, bienvenido. Estamos para servirle, y si usted quiere mostrar su agradecimiento en esa forma, también por favor, les sugerimos que oren por los maestros, oren por esta iniciativa, oren para que esta palabra llegue a muchas partes. También tenemos estas grabaciones en YouTube para que ustedes también tengan acceso. Se pueden suscribir a la página. Ahora quiero que el pastor Frank, el supervisor asistente hispano del Distrito Mid-South, él les va a dar un saludo. Muy buenas noches y bienvenidos. Un saludo cordial de parte de Distrito Mid-South Cuadrangular. A cada uno de ustedes que se ha conectado, asistentes a esta conferencia virtual en esta noche. Hemos tenido unas conferencias pero tremendas y unos excelentes maestros. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes que son pastores a través de Latinoamérica. Bienvenidos. Y también les quiero animar que inviten a sus líderes de sus iglesias para que ellos también se conecten. Estos estudios han sido excelentes y otra vez por excelentes maestros. Y esta noche no es nada diferente. Pastor Pablo Tremba para mí es un maestro fenomenal. Solo que bienvenidos y gracias por conectarse en esta noche. Bueno, y es un gusto
para mí en este momento presentar al pastor Pablo. Pastor Pablo Tremba es un pastor conocido hace muchos años. Él estuvo en nuestra iglesia carismática cuadrangular como pastor y como en ese tiempo se llamaba secretario ejecutivo, luego se fue director de nuestra organización y formó muchos líderes que hoy estamos muy agradecidos con él. Después de un tiempo, él pasó a Alemania y estuvo con su familia ya ministrando en la iglesia en Alemania. Luego pasó a la iglesia en Perú y actualmente, desde hace unos años, es el misionero de área en Centro y Suramérica de la iglesia cuadrangular. Es un gusto, es un apasionado por las escrituras, un gran maestro, es un gran mentor, un gran líder. Y pues les animo a que esto que él va a decir es un movimiento que realmente trae transformación, trae cambio y trae vida. Entonces quiero presentarles al pastor Pablo. Pastor, bienvenido y por favor que la palabra de Dios sea penetrando en nuestros corazones y gracias por estar aquí. Buenas noches a todos. Gracias, Pastor Frank, por convocarnos a estas conferencias que de verdad son conferencias que nos animan, que nos edifican y que nos mantienen en movimiento. Gracias también a Inés y Carlos por estar ahí en la jugada con este proyecto fantástico. Solamente quiero animarlos a seguir firmemente adelante y a todo el equipo, naturalmente, que está ayudando para que esto sea posible. Este tipo de proyectos no funcionan sin un equipo y un equipo que trabaja con un mismo propósito. Esto es simplemente una bendición. Un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo en esta noche. Es una bendición tenerlos todos acá presentes. En esta noche nosotros vamos a seguir con el material de Iglesia en Movimiento. Hace un mes hablábamos de involúcrate en la misión y estuvimos hablando muy específicamente de la misión de Dios y estábamos enfocándonos en Mateo capítulo 8, 18 al 20 y viendo qué significa esto que Jesús nos estaba o nos ha dicho: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Sabemos que esa es la misión, eso es a lo que nosotros como iglesia debemos estar dedicados y tenemos que movernos para cumplir la misión de Dios, porque Jesús dijo que en los últimos tiempos, en estos que estamos viviendo, el mensaje del reino de Dios va a ser anunciado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y aún tenemos mucha gente por alcanzar y la iglesia debe estar moviéndose y moviéndose en la dirección correcta, apuntando hacia la meta que Dios nos ha colocado. Iglesia en Movimiento es un proyecto que quiere ayudarnos a cumplir con la misión dada por nuestro Dios. Bueno, la última vez también, fuera de la misión, nosotros también hablamos del paquete inicial que los apóstoles en el libro de los Hechos aseguraban que todo nuevo creyente recibiera, y estuvimos hablando del arrepentimiento, de la fe en Dios o volver a Dios. Estuvimos hablando de la importancia del bautismo en agua y también la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo. Y esas cuatro cosas como un paquete inicial que debemos asegurar que todo nuevo creyente lo reciba lo más rápido posible para poder tener un buen comienzo. Y hoy y en estos días, en esta semana, vamos a estar hablando de sumérgete en la misión y vamos a enfocarnos mucho en lo que dice Hechos capítulo 2 a partir del versículo 41 al 47, porque después de que Pedro predicó aquel semejante mensaje, si usted tiene su Biblia abierta, es bueno que la abra y vea que antes del versículo 42 en capítulo 2, nosotros encontramos la primer predicación de Pedro después de haber recibido, ser empoderado por el Espíritu Santo para la misión. Él predica el mensaje
y explica lo que está ocurriendo en ese día de Pentecostés. Mucha gente tocada por ese mensaje lleno del poder del Espíritu Santo y quieren poner en orden su vida, quieren ponerse a cuentas con Dios y le preguntan a Pedro, ¿qué debemos hacer? Y Pedro en ese momento llega y les dice, arrepiéntanse, vuelvan a Dios, sean bautizados y reciban el regalo del Espíritu Santo. Pedro les ofreció ese paquete inicial y la gente lo recibió. Y ahora quiero que leamos lo que viene ahora, porque ahora la iglesia prácticamente es fundada. Aquí comienza todo un movimiento que no solamente se va a concentrar en Jerusalén, sino que va a ir de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta el fin del mundo. Y entonces, en este orden de ideas es importante notar cuál fue la dinámica de la iglesia allí en sus inicios y que hizo que de ahí la iglesia comenzara con ímpetu a moverse, a tocar su comunidad, pero también de ahí salir a Samaria y luego al mundo. Entonces yo quiero que leamos Hechos capítulo 2, 41 y siguientes, y yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Allí dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Increíble ese número. Una prédica, 3,000 personas llegan a conocer a Jesús, se reconcilian con Dios y comienza un movimiento de gran ímpetu. Y aquí versículo 22 nos dice, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Después, versículo 43 nos dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y póngale cuidado, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esta es una iglesia, este es un relato del comienzo de la iglesia en movimiento. Y yo creo que debemos leer estos versículos, el versículo 41 y 42 en otra traducción, en la Reina Valera, y yo voy a leerlo aquí porque yo creo que es importante cuando estamos estudiando la Biblia estar mirando varias y diferentes versiones en su momento. Aquí dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en que la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En este día vamos a concentrarnos en estas primeras dos cosas que aparecen aquí, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y también vamos a hablar de la comunión unos con otros. Y como siempre, pues esto es un material que requeriría mucho tiempo y por eso ustedes tienen ahí sus materiales, sus hojas y yo les recomiendo de verdad que
se sienten a estudiar este material con tiempo, con tranquilidad, ojalá en grupo, para poder reflexionar en comunidad y poder estudiar la palabra juntos y sacar sus conclusiones, y no solamente conclusiones, sino que ojalá eso lleve a decisiones, porque nosotros somos llamados a ser discípulos que obedecen lo que Cristo nos ha mandado. Entonces, en esta noche, hablemos primero de la enseñanza de los apóstoles. Aquí en Hechos 2 leemos que la iglesia, la que acababa de nacer y que empezaba a moverse, aquí dice que tenía una característica muy importante, y es que ella perseveraba en diferentes cosas. Eso quiere decir que ella persistía firmemente en una cosa y que cuidaba eso, sostenerlo, vivirlo. El término se emplea en Marcos capítulo 3, versículo 9, y como algo que se hace continuamente, ¿cierto? O que se tiene a punto todo el tiempo. Mejor dicho, cuando uno piensa en un auto y uno quiere salir a un viaje, entonces uno, pues, ¿qué es lo que normalmente busca? Tener un auto que de verdad camine y lo lleve a uno a la meta, y uno no quiere salir y después en el camino llegar y mirar a ver si todo está en orden. No, uno llega y lo mantiene en orden al punto para que cuando vienen los desafíos, entonces el auto no lo deje en la calle. Igual en la iglesia, nosotros tenemos que tener ciertas cosas al punto, tenemos siempre que tenerlas ahí sobre la mesa. Estas son cosas que no solamente uno las hace en algún momento, en algún día, en alguna época, y después se olvida de ellas. Eso no es perseverar. Y bueno, aquí habla de perseverar en la doctrina de los apóstoles, habla de perseverar en la comunión los unos con los otros, perseverar en el partimiento del pan, que eso lo hablamos mañana, y en las oraciones. Y son 4 cosas, aunque hay varias otras que después vamos a mirar, que también caen bajo este rubro de cosas, dinámica, elementos que la iglesia en el libro de los Hechos consideró importantes, y que nosotros hoy podemos considerar no solo importantes, sino muy claves para tener una iglesia en movimiento. Bueno, aquí dice que perseveraban en la doctrina. Cuando hablamos de doctrina, esto se refiere más a la enseñanza en general que a una colección o una lista abstracta de, de, de cosas, de declaraciones que se encuentran en la Biblia. Es la enseñanza en general. Y claro, esa enseñanza en general contenía también la doctrina. Sin embargo, quiero aclarar aquí una cosa. El énfasis aquí es que ellos atendieron las enseñanzas con el propósito de seguir esas instrucciones. Una de las cosas que a veces ha ocurrido en la iglesia es que sumamos una conferencia tras otra conferencia, y cuando terminamos una conferencia ya estamos buscando la siguiente conferencia. Y yo creo que nosotros tenemos que recordar que Jesús en Mateo 28, 18 al 20 nos dice que tenemos que enseñar para obedecer. Nosotros aprendemos para hacer, para poner en acción. Esto es súper importante, es el desafío. Es fácil armar una conferencia, es fácil predicar o enseñar una conferencia. El desafío está en ayudarle a la gente, y también importante que nosotros personalmente lo aprendamos y lo ejercitemos, el obedecer lo que Dios nos dice que debemos hacer. Otra nota que yo quiero de una vez aquí poner sobre la mesa es que
En esta sección no vamos a estar repitiendo lo que en otra ocasión Pastor Arturo Andrade estuvo tratando, el factor H, lo que es el tema de la hermenéutica. Tampoco vamos a estar hablando de la bibliología. Esos son otros temas que deben ser tratados por otro lado. Lo que yo quiero en esta ocasión es hacer un énfasis y lo hago vehementemente, un énfasis en que tengamos la palabra de Dios en el centro de las actividades en la iglesia. Hay una verdad, eso es importante que nosotros tengamos claro, hay una verdad que debe ser predicada. Esto lo notamos en 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Yo le recomiendo que usted lea esas 3 cartas pastorales y tome un marcador y marque todas las citas que hablan de cómo debe un líder aproximarse a la palabra de Dios, cómo debe usarla para edificar a la iglesia, para de verdad fortalecerla. Ahora, eso tiene que primero hacer naturalmente efecto en la vida del líder, pero también debe hacer efecto en la vida de la gente. La gente hoy en día en nuestras iglesias debe otra vez ir a la palabra de Dios. Ahora, nosotros los líderes somos responsables de predicar la palabra de Dios y la gente está hambrienta por la misma. A veces nosotros pensamos, no, es que la gente no quiere. Sí, la gente de verdad quiere, está hambrienta, como Jesús lo dice en Mateo capítulo 9, a partir del versículo 35, que él vio las multitudes que estaban desmayadas, desamparadas, y dice ahí que andaban como ovejas sin pastor. Me hago entender, ellas estaban desamparadas, desmayadas, no porque, mire, desmayarse, uno se desmaya es cuando no ha tomado agua, cuando no ha comido suficiente, se ha debilitado, no está fortalecido, ¿cierto? Entonces uno se desmaya. Desamparada es que alguien lo tira al piso. Y Jesús dice, ¿por qué? Porque andan como ovejas sin pastor. Ahora, ¿cómo debe el pastor alimentar a las ovejas, a la congregación, a la iglesia en movimiento? Pues con la palabra de Dios. Aquí no se trata con lucecitas y con humo, que eso vaya, si eso es su preferencia, bien, pero con eso nunca vamos a fortalecer a la gente en su interior. Es la palabra de Dios y por eso aquí ese llamado vehemente a que nosotros prediquemos la palabra. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 4. Usted lo tiene ahí en la página 3 de su material. 2 Timoteo 4, 1 al 2. Te encargo solemnemente, esto es Pablo hablando con Timoteo o escribiéndole a Timoteo y diciéndole, te encargo solemnemente, mejor dicho, lo está llamando de una manera muy profunda, muy seria. Y dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra de Dios, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Aquí nosotros vemos muy claramente cómo Pablo está llamándole la atención a un líder joven y diciéndole, si en algo usted se tiene que concentrar es en predicar la palabra. Así que requerimos en estos tiempos de creyentes que predican la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Nosotros no hacemos que la palabra sea relevante. Olvidémonos. Nosotros no hacemos que la palabra sea como interesante. Ella es relevante.
nosotros no tenemos que hacerla relevante. La palabra más bien nos hace a nosotros relevantes y gente de impacto. Es la Biblia, es la palabra de Dios la que tiene que penetrar en nuestra vida. Y entonces vamos a ver los cambios que produce esta palabra, como lo dice 2 Timoteo capítulo 3, 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Bueno, antes de seguir, vamos a una encuesta pequeña que yo quiero que nosotros hagamos en este momento. ¿Cómo califica usted el ambiente de la iglesia en Hechos capítulo 2? Después de haber visto y leído lo que está allí en Hechos capítulo 2, ¿cómo calificaría usted el ambiente de la iglesia en Hechos capítulo 2? ¿Caótico o ruidosa? ¿Transformador el ambiente? ¿Cordial? ¿Aburrido? ¿No previsible? ¿Legalista? ¿Avivado? ¿Cómo calificaría usted ese ambiente en la iglesia allá en el libro de los Hechos? Transformador, interesantísimo. Y avivado, qué bien. Sí, esas son dos características fundamentales que se reflejan ahí en el libro de los Hechos. Pero antes de seguir ahora hablando de la palabra de Dios y su importancia en la vida de una iglesia en movimiento, yo quisiera saber, ¿has leído la Biblia completamente? Usted puede contestar rápidamente esto y no sabemos quién contestó porque esto es anónimo. Así que, ¿ha leído usted la Biblia completamente? ¿Ninguna vez? ¿Una vez en la vida? ¿Dos veces en la vida? ¿Más de dos veces? Miremos. ¡Wow! Tenemos un 32% que dice muy honestamente, ninguna vez ha leído la Biblia completamente, y tenemos un 22 que ha leído una vez en la vida su Biblia. Hay algunos 17%, dos veces, y un 30%, aleluya, más de dos veces. Así que aquí de una vez queremos animar a leer la Biblia, y yo voy a decirles aquí algo que he hecho en los últimos tiempos, y es escuchar Biblia. Gracias a Dios por toda esa tecnología que nosotros hoy tenemos. Yo no estoy diciendo que esa es la única manera como uno se acerca a la Biblia, escuchándola, pero vale la pena hacer esa experiencia. ¿Por qué? Porque si usted se sienta, en vez de ver televisión en su sala, se pone los audífonos y escucha Biblia, usted puede escuchar fácilmente entre 5 y 10 capítulos diarios. Eso hace un tiempo de más o menos 30 a 45 minutos, dependiendo cuántos capítulos usted lee. Algunos libros o escuchas, unos se escuchan en 20 minutos nomás. Y yo los animo. Yo hice ese ejercicio y en medio año yo había escuchado todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, y aprendí una cosa, que al escuchar la palabra de Dios así de una manera muy concentrada, empieza uno a tener un panorama de la Biblia fantástico. Dios habla, no que con leer no habla. Y los que quieren pueden hacer una combinación. También lo he hecho. Escucha y lee, si es la misma versión, ¿no es cierto? Pero es importante que nosotros nos llenemos con la palabra de Dios. Ahora sigamos ahí en su hoja, en el página 4, en su material. La iglesia del Nuevo Testamento cree y enseña que la Biblia es la palabra de Dios. Entiende que toda la escritura
es inspirada por Dios. Y aquí el énfasis en toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, y anima a los creyentes a buscar en la Biblia los parámetros para la vida cristiana. Así que lea toda la Biblia, aún esos pasajes que a veces parecen como que no hacen sentido, pero en algún día, en algún momento, cuando uno lee mucho la palabra, la estudia, va Dios aclarándonos cada vez más cosas y vamos aprendiendo. Después encontramos en Hechos capítulo 15 el relato acerca del concilio en Jerusalén, durante el cual se discutieron asuntos de doctrina. Interesante que el primer concilio de la iglesia en el libro de los Hechos fue un concilio acerca de asuntos doctrinales. Por eso la iglesia, junto con sus líderes, estuvieron pendientes de seguir la sana doctrina, la iglesia en movimiento. Y mire, más adelante lo voy a volver a decir, en estos tiempos la mayor lucha, la guerra más fuerte en la iglesia, o la guerra espiritual más fuerte en la iglesia, es la lucha por la verdad. Nosotros a veces estamos viendo demonios detrás de cada sombra y estamos echando fuera demonios y todo el cuento, pero nos estamos alejando de la Biblia. Yo insisto que no debemos permitir que la iglesia sea invadida con cosas que nada que ver, que nada tiene que ver con la Biblia. Sigamos. El apóstol Pablo, como ya lo hemos visto, insiste en la importancia de seguir la sana doctrina, y la iglesia debe proveer en ese sentido y en ese orden de ideas sana enseñanza en cualquiera de las dinámicas, no solo el culto dominical por la mañana, también cuando los hombres se reúnen o las mujeres, o estamos en oración y estamos hablando de la Biblia o usamos un versículo, no lo tergiverse, use el factor H para acercarse a ese versículo. Si usted no sabe o no asistió al factor H, a esas conferencias con Arturo Andrade, entonces yo le animo a ir allá a la página en YouTube de todo este proyecto y vaya y estudie ese material para poder acercarse de una manera sana a la palabra de Dios. Y como yo ya les dije, la batalla que hoy se está librando en la iglesia es la batalla por la verdad cristiana. Y yo digo que el diablo ha hecho un muy buen trabajo metiéndonos cosas raras a la iglesia y no hemos cuidado esto mucho. Estamos hablando de una guerra espiritual que sutilmente ocurre en las iglesias de hoy día y frecuentemente pues no es percibida. Ideas subjetivas, doctrinas que no se encuentran en la Biblia, pero que se declaran como que Dios me habló y entonces ahora las estoy declarando. Y a veces lo que hacemos es que pensamos algo y buscamos una cita bíblica, la sacamos del contexto como para apoyar todas nuestras locuras. Cuidémonos de eso, porque eso nos daña a nosotros y daña a la iglesia. Así que seamos responsables con ese asunto, porque el diablo está haciendo una labor destructora en el área de la doctrina de la verdad bíblica para confundir a los creyentes y para mantenerlos desviados, porque la doctrina sí es importante. No me vengan con cuentos de que no hablemos de doctrina, hablemos de experiencia. No, 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 no. Es la doctrina la que manda mi experiencia y no la experiencia la doctrina. Y tenemos que mirar qué es lo que nos enseña la Biblia. Además, lo que yo creo es lo que lleva a que yo tome ciertas decisiones y empiece a tomar ciertos pasos en mi caminar. Así que sí, la doctrina es importante. Así que seamos responsables con eso. Usted ahora puede escribir en su chat una cosita. Simplemente, ¿sigue usted un plan de lectura bíblica regular? Y si usted quiere, puede ahí rápidamente poner
¿Qué rituales practica usted diariamente para fortalecer su relación con Dios? ¿Qué prácticas, no es cierto? Hoy en día, tristemente, gente cristiana como que para tener paz y poder como encontrar una estabilidad emocional, se mete en el yoga y en otras cosas raras, ¿cierto? Y olvida que es la palabra la que nos da dirección, nos fortalece, nos enseña, nos redarguye para que vivamos una vida que agrada al Señor. Pero ¿qué hace usted? ¿Tiene rituales? ¿Practica usted diariamente esos rituales que fortalecen su relación con Dios? Ponga ahí unas cuantas cosas de lo que usted hace. Nos gustaría saber eso naturalmente y ver cómo estamos, porque tenemos que hacer un examen en ese sentido. Bueno, vamos a la página 6, donde habla del ministro y su doctrina. Leyendo aquí versículo 2, perdón, segunda de Timoteo 1, 13 al 14, dice: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. Esto lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, y esta carta es su última carta, de lo que entendemos. Y dice ahí: en la fe y el amor en Cristo Jesús, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. En los versículos aquí notamos que Pablo le hace este llamado especial a Timoteo referente a qué, a la doctrina que él como líder debe abrazar y seguir. Así que otra vez, el tema de la doctrina no es un tema secundario en la vida de un pastor o líder en la iglesia. Pastor tiene que tomar tiempo para leer, estudiar y predicar claramente la palabra de Dios. Pero ¿qué son las recomendaciones que Pablo le da? Primero, retener. Aquí habla de retener, que significa tenerlo en las manos, cargarlo, estar atado íntimamente con una cosa o con una persona. Tenemos que retener la palabra de Dios, retener, mejor dicho, no solamente tener la Biblia en la mano, pero retener lo que dice ahí en nuestro corazón, en nuestra mente, para luego tomar las decisiones correctas y darle el rumbo correcto a nuestra vida. La segunda cosa que el apóstol Pablo le dice a Timoteo es que debe guardar la palabra de Dios, y esto habla de cuidarla, ponerle un ojo encima del asunto. En otras palabras, cuidado, porque hay un ladrón, el diablo viene a robar. Y nosotros leemos en las parábolas de Jesús en Mateo capítulo 13, especialmente la parábola del sembrador, que se siembra la semilla, pero alguna cae en el camino y viene el enemigo y la roba. Hay otro que cae entre un terreno con piedras, no tiene profundidad, y cuando llega el sol, pues todo se marchita. Y otra que cae entre espinos, y cuando los espinos crecen o los dejamos crecer demasiado rápido, entonces ahogan la palabra de Dios. Tenemos enemigos, y por eso que quieren robar la palabra de Dios o ahogarla o hacer que se seque lo que Dios siembra en nuestra vida. Por eso tenemos que guardar eso, tenemos que cuidar, porque si no nos podemos desviar de la verdad de Dios. Así que estas dos palabras hacen pensar que la sana doctrina o el tesoro encomendado, ¿cierto? Pueden escaparse o pueden perderse fácilmente. Y estos dos versículos son tan claros en decirnos que debemos abrazar con claridad y con intención y con fuerza la sana doctrina. Hay una palabra que también quiero compartir con los ministros y con cualquiera que esté hoy escuchando este
esta conferencia. Yo he predicado pues usando el libro de Santiago y todo libro de Santiago, ¿no? Porque yo he predicado y me gusta predicar expositivamente. Y esto es muy importante saberlo como pastor, que, oye, no prediquemos usando solamente temitas que por aquí nos parece interesante, por allí nos parece interesante. A veces es bueno agarrar todo un libro, como lo que están haciendo Pastor Juan Marcos Perpich con Romanos, y empezar a leerlo y a estudiarlo y a revisarlo. Y también cuando lo predicamos, predicarlo expositivamente. Pero recuerdo cuando llegué a Santiago capítulo 3, yo hablé de la lengua. Y yo recuerdo que no le puse mucha atención a capítulo 3, versículo 1. Yo recuerdo que lo hice como un llamado a toda la iglesia para que cuidáramos nuestra lengua, porque usted sabe que con la lengua el pecado más grande de los cristianos es el uso de la lengua, el mal uso de la lengua. Pero en Santiago capítulo 3, versículo 1, dice que nosotros debemos cuidar para que no seamos muchos maestros. Ahora, usted puede pelear acerca de eso, pero lo que dice ahí es esto. Él dice que nosotros los maestros vamos a ser juzgados más severamente. Ahora, ¿qué es la herramienta que nosotros como maestros usamos para tocar la vida de la gente, para animarla, para edificarla? Nuestra lengua. Y si a través de nuestra lengua nosotros predicamos cosas que nada que ver, que no están fundamentadas en la palabra de Dios, entonces nosotros podemos mandar a la gente al infierno, aunque venga a la iglesia, o desviarlas en su comportamiento, en sus valores, porque no estamos predicando la palabra de Dios. Ahora, con la misma palabra, con la misma boca podemos hablar la palabra de Dios y traemos bendición, traemos edificación, fortalecimiento, ¿no es cierto? Y recuerde que vamos a ser juzgados y por eso el estudio, la perseverancia en la sana doctrina es importante, comenzando con el líder, con el pastor, y naturalmente es importante para toda la iglesia. Este no es un juego, esto no es, y no puede ser una cosa que nosotros, o un elemento que nosotros no consideramos supremamente importante. Ahora vamos al siguiente punto que nos presenta Hechos capítulo 2, 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Perseveraban en qué? En la comunión unos con otros. Y vamos a ver este tema. Yo creo que este tema a veces no le hemos dado el suficiente tiempo a veces para entender de qué trata esto. Yo tengo a veces la impresión de que la comunión unos con otros significa venga el domingo a la iglesia y asista y siéntese y traiga el diezmo. Comunión, y eso es mucho más que solamente asistir a una iglesia, y tampoco puede reducirse a un momento que usamos para que la gente llegue y se salude, y eso son 1 minuto, 3 minutos o alguna cosa así. Eso no es comunión unos con otros. Yo le animo a ver este material aquí profundamente, a reflexionar acerca de eso. Pero es importantísimo que la iglesia recapacite, reflexione acerca de ese tema, comunión unos con otros. La iglesia del Nuevo Testamento, soberanamente constituida por Dios, cree y enseña que los seguidores de Jesús se necesitan mutuamente. Es verdad, necesitamos a Jesús, eso es clave, ahí no discutimos, pero para el crecimiento de la iglesia, según
Hebreos 10, 24 a 25, igual Efesios capítulo 4, 10 al 16 y otras tantas citas nos hablan de que la edificación ocurre en la dinámica de la comunión de los unos para con los otros. Ahora, la palabra comunión es la palabra koinonía, que habla de tener cosas en común, habla de compañerismo, de ayuda mutua. Y eso ya nos muestra de que eso no es solamente te saludo en el nombre de Jesús, Dios te bendiga. No, esto es más, eso es estar pendiente del otro, es de verdad ayudarle, aun cuando está equivocado, tener suficiente valor y gracia para ayudarle a la persona a encaminarse otra vez. Y entonces eso todo es la coinonía, es lo contrario de una vida solitaria. La iglesia, mire, la iglesia en estos días de la pandemia ha sufrido mucho, no por conferencias vía Zoom, porque las hemos tenido de todos los colores, buenas y malas también. Pero lo que nos ha faltado es la comunión los unos con los otros. Eso sí ha sufrido terriblemente. Y puede ser que conferencias vía Zoom sigan aún después de la pandemia, pero hay una cosa que yo creo que tenemos que recuperar cuando sea posible. No estamos aquí insistiendo en violar, digamos, advertencias y reglas. No, pero sí tenemos que encontrar caminos. Pero yo creo que después de la pandemia también tenemos que revisar el tema de comunión. ¿Qué significa eso? Y cómo lo vamos a practicar en la iglesia local o en la ciudad donde nosotros nos encontramos. El creyente, como sea, debe estar conectado a una comunidad cristiana para así poder crecer y servir junto con otros, y donde ocurre la administración de los unos para con los otros. Miremos algunas características de la comunión cristiana. Primero, como discípulos de Cristo debemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito final de Dios para mi vida? Bueno, la respuesta es bastante sencilla, pues Dios desea que estemos con Él por toda la eternidad. Finalmente, Jesús dice en Juan capítulo 14, 3, que y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Ahora, nos llama Dios a una carrera o a un viaje que nos lleva a nuestra meta, a estar un día con Él. Entonces, pero en ese viaje hay que trabajar para que no nos desviemos y para que nos edifiquemos y para que llevemos muchos otros más a estar con Jesús por toda la eternidad y se cumpla la visión de Dios anotada en Apocalipsis 7, donde vemos una multitud rodeando el trono de Dios, ¿cierto? El trono del Rey de Reyes y Señor de Señores, adorándole de todo corazón. Gente que vienen de todas las naciones, toda tribu, toda lengua, y que fueron rescatados por la sangre de Cristo. Dios eso es lo que nosotros queremos y bueno, estamos en este mundo y todavía tenemos que hacer aquí cosas que Dios nos ha dicho que debemos hacer, pero el final es que queremos estar con Él y la comunión de los unos para con los otros nos ayuda en esta carrera. En esta carrera nosotros necesitamos de otros que nos ayuden a llegar a donde queremos llegar. Miren, estos días de la pandemia, muchos han estado pasando por momentos difíciles de depresión, de confusión, y lo que les ha ayudado, a mí me ha ayudado a veces que alguien me llame, que me mande un mensaje de WhatsApp o lo que sea, ¿no es cierto? Y me anime. Yo pues leo la Biblia, es verdad, y la seguiré leyendo, esa es mi responsabilidad.
pero también es bueno cuando uno escucha a otro hermano, cuando oramos juntos o cuando comemos juntos. Ahora en estos tiempos, naturalmente, eso es como complicado y nos toca como a 2 o 3 metros de lejos. Pero a veces yo digo, si se puede a 3 metros, no importa, por lo menos hagámoslo de alguna manera. Pero, ¿por qué? Porque nos necesitamos, esa es la idea, para animarnos, para exhortarnos, para que la gente vea nuestra cara, no por una pantalla, sino de verdad, y pueda decir, oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Cómo puedo yo ayudarte a ti para poder avanzar? No para excomulgarte de la congregación, sino para ayudarte a que mantengas esa conexión con Dios, pero también con la iglesia. Mire lo que dice Larry Crabb acerca de esta idea. La iglesia es una comunidad de gente que se encuentra en un viaje a Dios y así nos ayudamos los unos a los otros. El siguiente punto nos dice que la comunión con bíblica tiene como fundamento vivir en la luz. Claro, aquí tenemos que aclarar una cosa. Vivir en la luz es la base para poder tener comunión los unos con los otros. ¿Qué significa eso? Que alguien vive transparentemente, de acuerdo a los mandamientos de Dios, los está obedeciendo y no está viviendo deliberadamente en la desobediencia a Dios, tiene una conciencia limpia. Nosotros podemos tener comunión los unos con los otros, según 1 Juan 1, 5 al 10, cuando vivimos en la luz. Hay a veces algunos amiguitos que no quieren vivir en la luz, viven una mentira, viven un engaño, a veces es un engaño doctrinal, y entonces con estos es difícil tener comunión, y yo tendré que en algún momento llegar y decidir si me conviene estar cerca de aquella gente. Es muy importante a veces diferenciar con quién. Pues la Biblia dice muy claramente en Salmo capítulo 1 que tenemos que cuidar que no andemos con los que se burlan de Dios, ¿cierto? Los que no se atienen a sus mandamientos, que hacen lo que se les da la gana. Proverbios 1 también nos advierte, cuidado con los malos amiguitos. Y 1 Corintios 15:33 dice que malas compañías corrompen buenas costumbres, ¿no? Entonces, no, si yo quiero comunión con otros cristianos que me animan y juntos nos animamos en la carrera que Dios ha puesto por delante, esta carrera solo se corre juntos cuando andamos todos en la luz de Jesús. Ok, sigamos al siguiente punto. Cuando las relaciones experimentan un deterioro, y estamos hablando de las características de la comunión cristiana, cuando las relaciones experimentan un deterioro porque alguien me hirió o alguien me ha rechazado o aún maltrata, que eso tristemente ocurre, entonces tengo el llamado, soy llamado a guardar mi corazón y a perdonar a los que me ofenden. Que haya heridas, eso es normal en la vida cristiana. Que alguien me trate mal puede ocurrir. Esto, ojalá que no ocurriera, entonces todo sería más fácil, más lindo, pero aún en los mejores hogares pueden ocurrir cosas que hieren al otro, pero la salida para que esta comunión sea restablecida o siga adelante es el perdón. Yo tengo que pedir perdón y tengo que recibir perdón, pero también tengo que dar perdón, ¿no es cierto? Si esto no ocurre, entonces la comunión va a verse afectada. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo muy bueno y es José, quien fue maltratado por sus hermanos y por otros. Y bueno, fue hasta que los hermanos reconocieran y quisieron arreglar su situación con José y José declaró el perdón que la comunión entonces fue restaurada. Entonces, esto es muy importante, esto seguro que es un tema que se le puede dar mucho más tiempo, pero estamos hablando aquí de la comunión
de los unos para con los otros y cómo es esta comunión importante para tener una iglesia en movimiento, una iglesia donde hay amargura, donde no hay comunión a la luz de Cristo, no hay transparencia, no hay honestidad, hay falsedad y cosas por el estilo. Entonces la comunión se deteriora y eso hace que la iglesia se frene y nosotros después estamos como maravillados. ¿Por qué? Es que ya no se mueve el Espíritu Santo. Claro, lo hemos entristecido y ya no hay ese movimiento que en algún momento experimentamos. El siguiente punto habla de que la comunión se caracteriza por ser una comunidad de adoradores, adoradores del Dios verdadero. Ahora, esto es importante. Miren, nosotros hay muchos clubes, el club de tiro, el club de fútbol, el club de tenis o lo que sea. Allí, como se dice, hay otros intereses que los une y que hace que ellos mantengan una cierta cohesión. Pero en el caso de la iglesia, donde ocurre la comunión los unos con los otros, hay uno que es el centro de la comunión, no es el fútbol, no es la iglesia, el templo o lo que sea, es Él, el Señor Jesús, quien es el centro. Y cuando nosotros estamos todos rodeando, o todo lo que hacemos, todo lo que nos mueve, todo lo que nos motiva, todo lo que nos inspira, es Él. Entonces las cosas no pueden caminar mal, ¿no es cierto? Tienen que estar avanzando. Pero la idea aquí es que la comunión de los cristianos es porque tienen a un jefe en mando. Y ese es el Señor Jesucristo, y a este lo estamos adorando, a él lo estamos exaltando, es acerca de él. Nosotros mire, cuando hablemos mañana de la cena del Señor, eso nos está recordando que él es el centro, ¿cierto? Cuando en una comunión él no es el centro, las cosas, como si se podemos hablar de otra comunión, de un club a la larga, pero no es la comunión que nosotros encontramos en la Biblia que hace que una iglesia sea iglesia en movimiento. La comunión fraterna también se caracteriza por el interés sincero de tener conexión con otros creyentes. ¿Qué significa esto? El reunirse tiene el propósito de ayudarnos mutuamente en el camino de la verdad. Yo no voy a la iglesia solamente para ver qué recibo, yo voy a la iglesia para ver cómo le puedo ayudar al otro a permanecer firmes, pero a la vez estoy viendo cómo otros me animan a mí a permanecer firme, me motivan a buenas obras. Eso es lo que dice Hebreos 10, 24 a 25, que pues hemos puesto tanto énfasis en este tiempo de la pandemia que no, que tenemos que congregarnos. La Biblia dice, tenemos que congregarnos. Hebreos 10, 25, ¿no es cierto? Y yo digo, sí, pero no. El tema es que si solamente nos congregarnos por el congregarnos y porque creemos que eso es la ley sagrada, el congregarnos, aunque esté peleando con todo el mundo, pero yo me congregué, entonces Dios tiene que estar feliz conmigo. Estoy mal enfocado. Yo creo que tenemos que congregarnos. ¿Por qué? Porque hay un propósito en la congregación y ese propósito es de que nos animamos los unos a los otros a las buenas obras, ¿cierto? Y esto no es solamente el pastor con su prédica. Oye, cuando uno habla en el pasillo, cuando uno termina el culto y está por ahí, yo no sé dónde, en el lobby o afuera o donde sea que haya, yo diría que algunas iglesias hay que reconstruirlas y hacer unos lobbies muy amplios para que pueda haber culto después del culto. Y yo diría que ese es el verdadero culto. Ahí van a ver esas interacciones donde nos estamos animando los unos a los otros, tomándonos juntos un café y a la larga entendiendo que el otro hermano tiene una necesidad y tenemos la posibilidad de ayudarle, entonces le ayudamos. Y bueno, eso nos habla también el siguiente punto, donde dice, la comunión bíblica consiste en la práctica de la dinámica de los unos para con los otros. Es interesante que en el Nuevo Testamento esa expresión uno a otro, uno para los unos para con los otros, aparece
según algunos 58 veces, pero hay solamente como unos 20 y algo que no se repiten. Pero ¿qué significa esto? Si son más o menos, yo diría que hay algunos más que los 58, pero esto nos muestra una cosa, y es que la iglesia debe tener una característica de los unos para con los otros, ¿cierto? Ahora, yo diría que tenemos que, como líderes, reflexionar acerca de cómo hacemos culto, ¿cierto? A veces, ¿qué es el culto? Ahí hay una tarima, hay unos profesionales cantantes, y cuando uno ve a la gente a su lado no puede cantar porque es un concierto. Aquí no nos estamos animando los unos a los otros, aquí estamos presenciando muchas veces solo un concierto, y después vemos que escuchamos la palabra de Dios, todo muy bien, pero ¿qué pasa con la gente allá abajo? Hay una relación donde nos ayudamos los unos a los otros. Yo sé que a veces hasta prohibimos eso, ¿no es cierto? Porque qué tal que enseñen por ahí cosas raras. Pero yo le digo, si desde el púlpito enseñamos cosas buenas, puede solo ocurrir cosas buenas cuando la gente se relacionan los unos con los otros y se edifican, se ayudan mutuamente, se perdonan el uno al otro, se sirven el uno al otro, se ayuda el uno al otro. Mejor dicho, aquí ocurre esa dinámica que hace que una iglesia esté en movimiento. Y recuerde, en Efesios capítulo 4 también se nos dice que los líderes, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tienen una responsabilidad de equipar a toda la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia se ministre los unos a los otros, y entonces la iglesia es edificada y se puede cumplir con el propósito de Dios para la iglesia, y es toda la iglesia involucrada. Aquí no es unos profesionales y unos tontos, no, aquí es todos nosotros y algunos que tienen un llamado especial sirviéndole a la iglesia, equipándola, pero después llega el momento donde toda la iglesia está interrelacionándose y está avanzando para cumplir con el propósito de Dios. Después dice, la comunión fraternal resulta en ayuda mutua. Eso donde uno contribuye. Aquí es donde nosotros vemos que la iglesia en el libro de los Hechos llegó al punto hasta vender cosas que tenía para ayudar al necesitado y que nadie tuviera necesidad. Podemos hablar de eso más, pero yo sé que el tiempo no nos da para tanto en esta conferencia. La iglesia del Nuevo Testamento, concluimos, cree y enseña que todo lo que los creyentes tienen no les pertenece a ellos, sino a Dios. Tiene la mentalidad de enfocarse en las necesidades de la gente y suplirlas en el poder del Señor. Anima a los creyentes a ser sensibles el uno para con el otro en las diferentes necesidades y pedir al Señor que les muestre cómo pueden llegar a ser las respuestas a las oraciones de la gente. ¿No le parece eso algo tan fascinante que si usted se une con una congregación, pertenece a esa congregación, hay comunión los unos con los otros, uno es sensible a la voz de Dios y de repente escucha de una necesidad o uno siente y uno da y de repente él dice, wow, esa fue mi oración. Eso anima a la iglesia, lo fortalece y la iglesia sigue adelante. Y no todo tiene que ser controlado por el pastor o por el liderazgo. Yo creo que hay un mover del Espíritu Santo que de verdad está fuera de control y ojalá que eso ocurriera cada vez más en nuestras iglesias. Ok, vamos al chat ahí donde ustedes encuentran una pregunta. ¿Cuáles elementos de la iglesia, de la dinámica de iglesia, desea usted que se den en una iglesia? De estos que hemos estado hablando, ¿qué dinámica quiere usted ver
como más presente en una iglesia hoy día. Escriba algunos de sus comentarios en este momento en el chat. Queremos escucharlos, queremos ver ahí qué es lo que queremos ver. Y luego vamos a una encuesta. ¿Qué hacía que la primera iglesia fuera tan atrayente? Anote ahí, ¿qué cree usted? ¿Su espiritualidad contagiosa? ¿Su amor los unos por los otros? ¿Los milagros? ¿Los líderes carismáticos? ¿Las prédicas inspiradoras? ¿La publicidad? Por favor, marque ahí. Usted puede marcar más de uno. Así que creo que son dos que usted puede estar marcando ahí. Ahí tenemos su espiritualidad contagiosa, 35, y un gran porcentaje habla de su amor los unos por los otros. ¿Y cuántos no anhelamos ese tipo de dinámica, de elemento que esté presente en nuestras iglesias hoy día? A veces mucho se ha tornado más en formalismos, en reglas, y a veces el amor los unos por los otros ha quedado como en el camino. Los milagros, interesante que esto sea un punto que esté tan altamente calificado. Líderes carismáticos, obviamente aquí esto sí es interesante también. Vemos que la dinámica de una iglesia en movimiento a la hora de la verdad no es tan pendiente o no está tan pendiente de tener líderes carismáticos, pero sí pues el amor los unos para con los otros, la dinámica entre los cristianos. Aleluya. Gracias por sus respuestas. Estas de verdad muestran dónde tenemos un gran deseo de ver que cosas sean o ajustadas si no las hay o sean implementadas. Ahora, queremos terminar con nuestra conferencia porque el tiempo pues ha avanzado y ustedes tienen mucho más material ahí o mucho más información en su material, pero hablemos un poquito de algunas consideraciones adicionales. Hebreos 10, 24 al 25 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. El congregarnos es para que tengamos una oportunidad de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Si el congregarnos no tiene esa dinámica, yo no sé cuál será entonces el propósito de que nosotros nos estemos reuniendo. Es un engaño pensar que un equipo de fútbol tiene gran éxito porque tiene un par de individuos con talento especial. Y ustedes en la encuesta mostraron que la dinámica de la iglesia en el libro de los Hechos era tan linda, no por los líderes carismáticos, sino por el ministerio de los unos para con los otros, el amor los unos para con los otros. Y eso concuerda totalmente aún con el partido de fútbol. Hoy en día nosotros alabamos a ciertos jugadores especiales, ¿no es cierto? Los tenemos como que de él fue la estrella. Me hago entender, pero deje la estrella sola jugando contra un equipo entero y usted va a ver que esa estrella va a apagarse muy rápidamente. Aquellos que hacen los goles no los hacen solos. Por eso a veces es injusto alabar al que hizo el gol cuando en realidad es todo el equipo que hace o juega un papel para que un partido pueda ser ganados. Y en la iglesia a veces nosotros alabamos a los grandes talentos, ¿no es cierto?
y olvidamos que la iglesia no funciona si no es el ministerio de todos para con todos. Es toda la iglesia involucrada en el ministerio. Mire lo que dice Larry Crabb. Dice, y ustedes lo tienen ahí en la página 12, el futuro de la iglesia depende de si desarrolla una verdadera comunidad. Podemos sobrevivir por un tiempo dependiendo en los números, en una comunicación hábil y en todo tipo de programas para satisfacer todas las necesidades. Pero a menos que tengamos la sensación de pertenecer el uno al otro, relacionarnos sin máscaras, la iglesia vibrante de hoy se convertirá en la iglesia impotente del mañana. Esto es una declaración que merece reflexión, pero eso sí se lo dejo a ustedes. Al pensar en desarrollar comunión fraternal en una iglesia, vale considerar las siguientes cosas, y para que ustedes llenen esto y lo consideren cuando estén revisando otra vez este material, y de verdad yo recomiendo que usted lo lea con cuidado, con detenimiento, especialmente lea las citas bíblicas, medite acerca de ellas, porque finalmente es lo que dice la Biblia lo que manda. Entonces aquí es importante notar lo siguiente: cada miembro del cuerpo de Cristo tiene sus 7 dones dados por Dios, y por eso cada creyente es importante para el cumplimiento de la misión de Dios. Cada creyente, aleluya, cada creyente contribuye a la dinámica de la iglesia. Los verdaderos tesoros de la iglesia son las personas que tienen y las relaciones que se bendicen mutuamente. Muchas veces los tesoros de la iglesia es la cuenta bancaria, el edificio, los programas y todo este cuento. Me hago entender, pero al fin de cuentas yo he visto hoy congregaciones reuniéndose debajo de un árbol donde ocurre el amor los unos para con los otros, hay vida, hay movimiento, gente encuentra a Dios, se reconcilian, y hay otros que tienen edificios y esto es simplemente algo muy frío, pero no hay movimiento. No que los edificios sean un pecado tenerlos, pero si ellos aportan al movimiento de la iglesia y al cumplimiento de la misión, entonces, aleluya, ahí bienvenidos son, pero tengamos cuidado de que no nos desenfoquemos. El ministerio de Jesús estaba muy enfocado es en la gente y no en los programas, ni en el dinero, ni en otras cosas. Entonces, esto es muy importante que nosotros como iglesia en movimiento no olvidemos que los verdaderos tesoros son las personas, y sobre esto yo pudiera estar hablando mucho más porque esto es tan importante. Tenemos que aclarar quién es nuestro prójimo. A veces nuestro prójimo no es solo aquel el que es tan lindo, a veces el prójimo es aquel que es un poco diferente a nosotros, pero que hace que, porque somos tan diferentes, nos complementemos y podemos llegar a ser todo lo que Jesús nos quiere hacer con nosotros y en nosotros. Ahora, termino con una referencia aquí en la página 13. Ustedes ven el último punto, dice relaciones en diferentes niveles. No todos nos relacionamos de la misma manera. Hay diferentes niveles, no solo de amistad, sino de relacionamientos en la iglesia, y usted en esos párrafos va a encontrar que hay diferentes niveles de relacionamiento en la iglesia, y nosotros debemos aceptar ese tipo de diferencias en la iglesia. No todos son amigos íntimos, ¿cierto? Eso no los podemos tener en grandes cantidades, pero tenemos que apreciar todos los niveles de relacionamientos, de conexión, porque todos tienen un cierto beneficio para nuestra vida y para nuestro crecimiento espiritual. Y para terminar, vamos a tener una última encuesta, y yo les quiero decir, si queremos ser una iglesia en movimiento, tenemos que perseverar, uno, en la doctrina de los apóstoles, y cuando hablamos de los apóstoles es acá, esto.
no algunas cosas nuevas que hacen por ahí apariencia, ¿no es cierto? Y tenemos que también llegar y ser gente que cuida la comunión los unos con los otros. Y miremos qué podemos hacer para mejorar eso. ¿Cómo puedo yo aportar para poder ser parte de una comunión dinámica? ¿Tenemos otra encuesta? Claro que sí, ahí la tenemos. ¿Por qué cree que la comunión entre los cristianos no tiene hoy día la misma profundidad? Puede ser que la pregunta sea como un poco capciosa, como partiendo del punto de que no hay profundidad hoy en día. Sí hay comunidades muy profundas, pero una de las quejas sí es que a veces nos falta lo que tenían los creyentes en Hechos capítulo 2:42. Así que marque usted ahí uno que más eh, cree usted que es el punto apropiado. No tenemos tiempo, no nos conocemos, no queremos involucrarnos en las necesidades del otro, no tenemos suficiente dinero, nuestros propios problemas son suficiente carga y por eso nos alejamos del otro. La comunión los unos para con los otros no es un valor en nuestra congregación. A ver, vea. Aquí dice que no tenemos tiempo, no nos conocemos, pero un alto porcentaje es que no queremos involucrarnos en las necesidades del otro. Obviamente, a veces nos sentimos abrumados cuando el otro tiene una necesidad o no nos sentimos suficientemente preparados para poder ayudarle al otro en su necesidad. Y de todas maneras hay un alto porcentaje en mi consideración que dice la comunión los unos para con los otros no es un valor muy grande, pero tenemos que trabajar esto para acercarnos al otro. No espere que alguien venga y lo empuje. Acérquese a donde la otra persona y mire cómo la puede bendecir. Conozco a un hombre que cuando hablo con él, sea por teléfono o cuando estoy cerca de él en algún momento dado, yo salgo de ahí y siempre está orando por mí, siempre está orando. Él no deja que uno salga de su presencia sin que esta persona haya orado por uno. Y uno a veces dice, ya no más, pero él dice, venga, yo oro por usted y le encuentra cualquier hueco para orar. Y eso es fantástico porque yo digo, ¿cuántos de nosotros hacemos eso, no es cierto? Pero es una parte. Hay otras cosas que podemos hacer. Acérquese a la persona, ayude al otro, anímelo, exhórtelo, edifíquelo. Mire cómo puede usted ser alguien quien invierte en la vida de otros y recuerde que lo que usted siembra en una persona, eso también lo va a cegar. En algún momento, cuando usted es generoso, va a experimentar generosidad. Así que adelante, perseveremos en la sana doctrina y en la comunión los unos con los otros y encontremos caminos para bendecirnos los unos a los otros. Gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de involucrarnos todos juntos para ver el reino de Dios avanzar. Muchísimas gracias. Mañana continuaremos siguiendo el bosquejo y la cita bíblica de Hechos 2:42. Hoy vimos perseveraban en la doctrina y en la comunión, y mañana en el partimiento del pan, una referencia directa a la cena del Señor. Y pues que es un recordatorio perfecto en todo tiempo, debería animarnos para que mañana juntos tengamos esta oportunidad de tener el partimiento del pan, no solamente la doctrina, no solamente la enseñanza, no solamente el ánimo, sino que podamos participar juntos de la cena del Señor. Y qué increíble oportunidad de poder hacer esto de todas las naciones representadas en este webinar, y que juntos tengamos la oportunidad de recordar lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Así que muchísimas gracias y alístense mañana con los elementos para que podamos celebrar la cena del Señor todos juntos, después de que el pastor Pablo nos indique algunos aspectos claves en esta práctica. Muchísimas gracias, Pastor Pablo.
muy buena. Seguimos adelante para la próxima, para mañana. Pero creo que aquí Carlos tenía una pregunta. ¿Por qué en Latinoamérica, por ejemplo, podemos reunirnos y tener comunión alrededor de un taco, una pupusa, ceviche, tarepas, pero nos cuesta como iglesia servir al necesitado, donde hay necesidad, tener comunión con la necesidad y hacer la diferencia? O sea, lo sabemos, esa es la invitación, está claro el ejemplo, pero ¿cuál es esa mentalidad y cómo cambiar esa mentalidad que tenemos hoy? Sí, bueno, es un tema para reflexionar profundamente porque en Latinoamérica de verdad a veces la necesidad del otro no nos conmueve. Yo he visto eso. Es verdad, ahora que pasó ¿cómo se llamaba? El ETA y destruyó mucho de Centroamérica. eh, algunas iglesias en Estados Unidos inmediatamente respondieron para ayudar y por el otro lado, naturalmente también en la región, muchos pastores eh, agarraron esto como una oportunidad para ayudar a la gente necesitada. Pero por el otro lado también vi muy claramente cómo en algunos lados lo único que se decía es: a mí no me pasó nada, nosotros no nos pasó nada, y seguimos con la agenda. Entonces hay de verdad a veces, yo creo que aquí tenemos que reflexionar. Una de las cosas que tenemos que cambiar es nuestra teología posiblemente en cuanto a nuestra... en cuanto al servicio al prójimo, y que este no solamente tiene que enfocarse en ayudar al que es del club cristiano, sino también al que está allá afuera, y viendo esto como una gran oportunidad para compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Pero esto tiene que venir también desde los púlpitos o desde las conversaciones entre la iglesia en cuanto a cómo podemos nosotros, o cómo debemos primero nosotros ser parte de una situación, y cómo podemos aportar ahí expresando el amor de Dios. Tenemos que, creo que, reflexionar mucho acerca de eso y dejar y ver que el cristianismo es más que solamente el culto dominical o una conferencia en una iglesia. Es la vida fuera de esas benditas 4 paredes. Tenemos que ver que nuestro llamado es hacia afuera y no vengan acá, vamos allá y llevamos el amor de Cristo, y a veces ese amor es muy práctico. Tenemos que reflexionar más acerca de eso y de verdad pensar por qué es que nosotros somos a veces tan reacios en alcanzarle la mano al necesitado. A veces nos sentimos como que hoy, pero yo también soy un necesitado, entonces deme a mí. A veces nos sentimos asustados o no capacitados para ayudar al otro. Aquí hay mucho trabajo que hacer todavía. Y Pastor Pablo, una pregunta que surge en estos tiempos tiene que ver con la comunión. Es posible que exista un segundo ciclo de pandemia y toque todavía hacerlo virtual. Y pues tú sabes que si la gente luchaba en vivo con la comunión, ahora el cambio de mentalidad y todo nos obliga a tener comunión con la familia primero. Pero ¿qué nos dices? Si hay más pandemias y ahora hay cuarentenas y ahora hay más cosas de encerramiento, ¿qué podemos hacer para como incentivar, como animarnos a tener comunión unos con otros, o como para construir el camino para cuando salgamos de esto? Es un muy buen tema para dialogarlo, ¿no es cierto? Me gustaría sentarme con pastores y que pensemos acerca de eso. Yo no tengo una solución así firme, pero tengo algunas ideas. Yo creo que la comunión ya puede comenzar. El WhatsApp es muy conocido por todos, me hago entender, y podemos WhatsAppear todo el tiempo si queremos. Bueno, el tema es que no nos podemos ver cara a cara, eso es verdad. Pero oye, usted está esperando que lo llamen, ¿por qué no llama? ¿Me va a entender? ¿Por qué no llama? ¿Por qué no se ofrece orar?
¿Cuántos viejitos estarán en estos días de verdad solos y nadie ha pensado en ellos porque no se conectan en Zoom? Nosotros hoy fascinados con todos los que se conectan en Zoom. ¿Y qué de los que no se conectan en Zoom? ¿Por qué no le llamamos por el teléfono a esos que hay que darle todavía vueltica? Yo creo que aquí hay que tener como una conciencia de que, oye, ¿dónde hay alguien al cual yo le puedo ayudar? Y eso podemos hacerlo hoy. No necesitamos ni Zoom para tener una reunión, porque aquí no se trata de muchos. A veces en el WhatsApp, gracias a Dios que existe eso, y podemos reunirnos. Ahora, yo a veces pienso y he estado pensando, a veces estoy dando vueltas con mi hija aquí para estar en movimiento, ¿no es cierto? Entonces la comunión hija-padre se está fortaleciendo y todo, pero a veces yo he pensado, sí, nos dejan, por ejemplo, ya salir a dar una vuelta. ¿Por qué no lo hacemos con los que están cerca? Y andemos a la larga con la máscara, la tapabocas ahí y a 2 metros de distancia. Nos podemos encontrar en un parque a 2 metros de distancia, hacer un grupo de 3, de 4, de 5. Seguro que no le veo si me está sacando la lengua o no, pero no importa. Es un momento para poder vernos y tener una cierta comunión, por lo menos por 20 minutos. Usted no tiene que hacer un espectáculo en el parque, pero sí llegar y orar y meditar, reflexionar acerca de un texto bíblico. Yo creo que tenemos que ser creativos y eso es lo que tenemos que sacar en estos tiempos a la luz y ver qué opciones tenemos. Bien, yo creo que para la iglesia el tema de lo que es la edificación que nosotros llamamos templo, iglesia, esto va a tener que ser revisado hacia el futuro. No creo que ese vaya a ser el centro. Yo creo que fuera de la pandemia, creo que hay algunos otros asuntos que se nos van a venir encima y aquellos que están construyendo, pues Dios los bendiga y que eso sea de bendición para muchos. Pero yo consideraría hoy en día una iglesia que de verdad está movilizada en todo nivel y no solamente a nivel de 4 paredes. Eso es lo que nosotros vemos. Hoy noté una cosa y eso para algunos y como para contradecir un poco de cosas y hasta a veces algunas actitudes que tenemos. Cuando se trata de la Santa Cena, ahí dice que alababan a Dios en el templo y en las casas se reunían para celebrar el partimiento del pan. El partimiento del pan no era en el templo, sino en las casas, chicos. Entonces, preparémonos para celebrar la Santa Cena en los hogares. Pero la gente dice, no, pero ¿qué tal que hagan esto? No sé qué. Ahí no hay mucho error que podamos cometer. Yo creo que si enseñamos bien a toda nuestra gente, podemos tener comunión en diferentes contextos y debemos aprovechar y ser creativos. Yo creo que es creativo. No es la cantidad, es la calidad aquí que juega un papel. Usted habló sobre el perdón, perdonar unos a los otros, aquellos que nos han ofendido o ha hecho algo mal en contra de nosotros. Me he encontrado que muchos me dicen, sí, sí lo perdono, o sí, sí lo perdoné. ¿Le ama? Sí, sí lo amo. Debe de haber más que solo decir, quizás un paso de reconciliación que vaya a ser una verdad, que llegue a un verdadero perdón de eso. Muy buena pregunta. En el caso de José lo vemos ocurrir que los hermanitos lo venden y hacen negocio con él. En realidad lo querían matar, un maltrato bastante fuerte. Lo arrancan del hogar y lo echan prácticamente. Y bueno, no sé cómo manejó José el que la mujer de Potifar lo haya falsamente acusado y que el copero haya olvidado, y no ayudó a que él saliera más temprano de la cárcel. Pero lo que sí vemos en la vida de José es que los hermanos fue hasta el final, hubo una oportunidad
para que estos hablaran. Pero el perdón en la vida de José ya existía mucho antes. Si no, no les hubiera dado de comer. Por lo menos si yo hubiera sido José, yo no les daba de comer. Entonces les colgaba la comida bien en alto para que sufrieran y yo digo, ahí tienen los que me hicieron mal, ¿no es cierto? Pero no, él fue generoso, él les ayudó, el perdón en la vida de José ya existía y había una cierta, por eso había una cierta comunión, pero claro que sí, para llegar a un momento donde todo esté claro y no haya como unos pensamientos adicionales en la cabeza, debería haber el momento donde uno puede decir, oye, eso pasó y ya olvidémonos de eso, o donde José llega y dice, sí, claro, ustedes están perdonados, ustedes buscaron hacerme mal, pero Dios tenía otro plan y mire lo que ocurrió, gracias a Dios, Dios es bueno. Sí, debe haber, pero no creo que siempre sea el momento así inmediato. Yo creo que esos tiempos no hay que forzarlos, hay que ser sensible a Dios y en el momento dado, pues entonces llegar y entrar y hablar sobre el asunto para sacar eso de la pista. ¿Cómo desarrollamos comunidad en tiempos de COVID, donde la distancia social y permanecer mucho tiempo juntos es un tema, ¿no? Y es una prohibición. Creo que ahí hay mucha tela que cortar. Entre los pastores hablamos mucho de ese tema. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Donde no podemos vernos, donde no podemos encontrarnos, donde no podemos abrazarnos, ni visitar familia. Ahora, yo creo que debemos salir de la idea de que la comunión solo ocurre cuando tenemos reuniones en el lugar que llamamos iglesia. Y seguro que comunión donde hay 5,000, no me vengan con cuentos de que donde hay 1,000 hay comunión. Eso, yo creo que aquí tenemos que estar hablando de lo que es la base de la comunión y a veces es solo con unos pocos. Yo tuve este fin de semana una salida con algunos amigos líderes y donde estuvimos simplemente disfrutando, pero también era un tiempo de edificación mutua, de hablar de Dios y de las cosas. Y éramos 4 personas, no más, ¿cierto? Y disfrutamos un tiempo muy, muy bueno de edificación, de ánimo, de conexión. Éramos solo 4. Y ahora, ¿es posible eso hoy en día en nuestro contexto? Claro que es posible. Y si uno mantiene su tapabocas y su distancia necesaria, uno puede tener comunión. Entonces, no tenemos que apuntar a que la comunión ocurre cuando hay mucha gente. Yo creo que comunión ocurre donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre y ahí puede ocurrir esa dinámica. Cuando hay más, podemos reunirnos 7, 8, 10, pues aleluya. Tenemos que ser creativos, busquemos caminos para eso. Yo creo que los pastores deben estar pensando en entrenar a toda la iglesia para tener grupos pequeños funcionando y no todo centrado en el pastor, sino que es aquí un grupito, allá otro grupito y que usted, pastor, no puede controlar. Suelte esa cosa, amigo, porque usted solamente se va a morir con eso. Entrene a toda la iglesia para que un desorden divino ocurra y las dinámicas de la comunión de los unos con los otros ocurra y la iglesia va a estar en movimiento y de repente usted va a encontrar que otro grupito comenzó y están adorando a Dios, viven en la luz, se ayudan los unos a los otros y son edificados. Entonces, ¿qué queremos más? ¿No es cierto? La iglesia se mueve de una manera diferente a veces de lo que nosotros podemos controlar. Amén, amén. Muchísimas gracias, Pastor Pablo. Bueno, una cosa que yo quiero añadir es, depende del país, ¿no? Si el país controla el confinamiento tanto, pues yo creo que ahí sí está bien difícil vernos la cara. En Estados Unidos depende del estado, por ejemplo en Texas no estamos tan controlados, sí. Sin embargo, uno tiene que tener precaución. Y una de las cosas que yo creo que nos pasó a nosotros que fue bonita es pues a nuestra hija María Paula le dio COVID. Y durante su cumpleaños y acción de gracias. Entonces era como no vamos a poder, o sea, no es, lo más lindo que es familiar, no vamos a poder estar juntos y estuvieron pues ahí toda la familia encerradita en la casa y todo.
Y pues nosotros decimos, ¿sabe qué? Vamos a celebrar. Vamos, nosotros nos sentamos en el patio, llevamos una mesa, llevamos una silla y ustedes adentro de la casa, en la ventana nos vemos, compartimos la comida. Mire, la verdad, no nos tocamos, tuvimos distancia, ellos adentro, nosotros afuera aguantando frío, pero el calor del amor era suficiente. Los niños se sintieron, mejor dicho, para los niños eso fue lo máximo. Nosotros también, la verdad, hay formas creativas. Pastor Pablo, usted dijo creatividad. Y realmente yo creo que todos tenemos que saber cómo usamos en estos tiempos la creatividad para tener comunión, para amarnos. Pero yo creo que este tema es tan importante que necesitamos cerrarlo en oración. Y pedirle al Señor que nos dé el corazón de Él, el corazón del amor para abrirnos. A veces es verdad, en la parábola de la tierra, del corazón y los diferentes tipos de tierra, pues a veces yo creo que los afanes de la vida, y yo vi algunas respuestas, falta de tiempo, y a veces decimos estamos muy ocupados, y nuestros corazones yo creo que se han endurecido. La vida, como va y cómo nos lleva, yo creo que nuestros corazones, si no nos damos cuenta, sentimos que estamos bien, pero yo creo que nuestros corazones se endurecen y necesitamos ese corazón de Dios de tener compasión, de poder automáticamente llorar con el que llora, buscar al necesitado, no juntarnos siempre con el que nos gusta, sino poder, como dijo el pastor Pablo, aquellos que de pronto no, como que no nos alineamos, no como que no hace clic, pero sabe que en el reino de Dios tenemos que hacer clic. Entonces, oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta conferencia, Señor. Padre, tú quieres una iglesia en movimiento. Y es tu iglesia, y Jesús, tú eres la cabeza de la iglesia. Y venimos delante de ti diciéndote, aquí estamos, Señor, y estamos escuchando esta palabra. Que esta palabra penetre en nuestros corazones, que nos enseñe, Señor, que ablande nuestros corazones, que los afanes de la vida, que las ocupaciones de la vida, que las tribulaciones de la vida, inclusive la pandemia y la distancia social, que nada nos impida amar. Padre, ayúdanos a ser creativos, ayúdanos a amar, ayúdanos a hacer esa iglesia que el mundo necesita. Padre, que lo mejor de nosotros y nuestro testimonio es el amor. Ellos conocerán y nos conocerán por nuestro amor a ti y nuestro amor los unos por los otros. Y te pedimos que, Señor, esta iglesia en este tiempo nos levantemos en un amor verdadero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, pues entonces, que el Señor los bendiga. Recuerden, mañana vamos a celebrar Santa Cena. Prepare su copita, su pan. Vamos a celebrarla juntos. ¿Qué les parece? En su casa, ¿dónde están? Vamos a disfrutar de la presencia del Señor también a través de la Santa Cena. Y que Dios los bendiga.